Bueno, estamos, como anunciamos, con el profesor Sidney Lamb, profesor emérito de Lingüística y Ciencia Cognitiva de la Universidad de Rice en Houston. Bueno, una primera pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es la lingüística, esta disciplina en la que se desenvuelve el profesor Lamb? So, Professor Lamb, what is linguistics? Well, linguistics is officially it's the science of language, and that I'm afraid that doesn't say very much to a lot of people. So, what do we mean by the science of language? Everybody asks me, "What field are you in?" I'm in linguistics, and they say, "How many languages do you speak?" Well, that's not right. It's like if you take a person who's in zoology. Zoology is the science of animals, and it's like asking a person, "Oh, you're in zoology. How many animals can you imitate?" Lo que dice lo que dice el profesor es, bueno, cuando le preguntamos sobre qué es la lingüística, eh, eso se podría definir como la ciencia del lenguaje, pero eso no significa mucho para la gente en general. Una pregunta que generalmente le hacen es, ah, bueno, sos lingüista, entonces, ¿cuántas lenguas hablas? Y dice que esa pregunta realmente no tiene sentido porque sería como preguntarle a un zoólogo cuántos animales podés imitar. So we study language, and language is so complicated that there are it's infinitely many things about it that can be studied. So some people study historical linguistics and relationships among different languages. For example, Spanish and French are very closely related, and they're also related to English, but more distantly, and also to Russian, but more distantly, and even to Sanskrit. So some people study that area of linguistics. Entonces, bueno, un primer problema es que la lingüística y el lenguaje es algo demasiado amplio, muy complejo. Se puede estudiar de muchas perspectivas diferentes. Hay gente que estudia lingüística histórica o lingüística histórica comparativa. Y lo que se ve en ese área es cuál es el grado de proximidad entre distintas lenguas. Por ejemplo, el español y el francés son más cercanas, son más semejantes que, por ejemplo, el español y el ruso, o más aún el sánscrito. Entonces, esto es una de las perspectivas que se puede adoptar para estudiar el lenguaje, pero no es la única. And another branch of linguistics, we study semantics, the meanings of words, and other people study phonetics, how we pronounce words and what you have to do with your mouth to make speech sounds of various languages. And then related to semantics, there's an area of study that shows how people who speak different languages actually think differently. Ujú. Entonces, dentro de las tantas otras áreas, por ejemplo, hay lingüistas que se concentran en la semántica, es decir, el estudio de los significados y los conceptos que después realizamos lingüísticamente. Y hay otras profesionales que se dedican al estudio de la fonología, es decir, el estudio de los procesos articulatorios, ¿no? Cómo movemos nuestros órganos de fonación para producir los sonidos que después reconocemos acústicamente como lenguaje. Y dentro de la gente que estudia semántica hay distintas subdisciplinas. Hay gente, por ejemplo, que estudia cómo es que un bilingüe vincula sus conceptos con las palabras de cada lengua. And for most of my career, I've been interested in the theory of what a linguistic structure is and how it is related to the brain. And this is an area of linguistics in which only a few people are operating, but we speak because of information that we have in our brains, and so how does that work? En particular, lo que distingue a la teoría del profesor Lamb es, a él le interesa conocer cómo es la estructura del sistema lingüístico y más aún cómo se vincula con la estructura del cerebro y los procesos neurológicos. Y este es un área de la lingüística en la que no muchos lingüistas se han metido, y es lo que a él en particular le interesa y lo que distingue su propuesta teórica de otras. So we have a field known as neurolinguistics, combination of language and brain studies. This actually got started as early as about, we could set the date 1864, when the French doctor Paul Broca, studying people with brain damage, and they had brain damage in their frontal lobe and they were unable to speak, but they were able to understand. And then in 1874, Carl Wernicke had a patient who had brain damage back here, and he couldn't understand, but he was able to speak. And so this began the study of brain damage related to language. Entonces,
esta rama de la lingüística que estudia el profesor Lam, o sea, entender la estructura del sistema lingüístico en conexión con el cerebro, puede denominarse, y así se lo hace, como neurolingüística. Este es un campo cuyos orígenes se remontan a 1864, dijo el profesor, creo que se refería a 1861, cuando se publicó un trabajo fundacional en la faciología. Un neurólogo francés, Paul-Pierre Broca, descubrió en algunos pacientes que tenían daño en su lóbulo frontal y que no podían articular sonidos del habla, pero sí podían comprenderlos, sí podían comprender el lenguaje. Y después otro hito en la historia del estudio de las relaciones entre el lenguaje y cerebro se dio en 1874, cuando un joven neurólogo alemán llamado Karl Wernicke, en el año, tenía 26 años en ese momento, estudió algunos pacientes que tenían daño en esta parte del cerebro, en el lóbulo temporal, y estos pacientes tenían la peculiaridad de poder producir espontáneamente, de modo fluido, pero no poder comprender lo que se les decía. Este estudio de las correlaciones entre daño cerebral y deficiencias lingüísticas dio pie a la faciología y con ella a la neurolingüística, en sentido amplio. Entonces, profesor, no todos los lingüistas estudian el lenguaje en relación con el cerebro. De hecho, podríamos decir que la minoría de los lingüistas se interesan por saber cuál es la conexión entre lenguaje y cerebro. Así que, bueno, en particular, sería interesante saber cómo fue que usted comenzó a interesarse por cuestiones cerebrales. So, how did you get interested in looking at the brain to understand language? Well, I started out without any knowledge of the brain at all. I was just working on language and how language hangs together. Language is very complicated. We have words, they have meanings, they have different forms, and they are related to speech sounds. And so how does all this work out? And I found that the only way to actually figure this out was to realize that language structure is a network of relationships. We call it a relational network. Usually you think of language as being made up of a bunch of symbols, and linguists usually use rules with these symbols. Entonces el profesor comenzó, como ya había dicho anteriormente, a estudiar el lenguaje sin ninguna preocupación cerebral. A él le interesaba saber cómo es que las palabras se vinculaban con los significados, con los sonidos, y en sus investigaciones llegó a la conclusión de que el lenguaje en realidad es una red de relaciones, en términos más técnicos una red relacional, y que esta red de relaciones en realidad, a diferencia de lo que proponen los lingüistas generalmente, que describen el lenguaje como un conjunto de símbolos, de palabras escritas o de reglas, hacer esto, hacer lo otro, el lenguaje en realidad es una red de relaciones que tiene asiento en el cerebro. Entonces, para comprender el lenguaje hay que comprender el cerebro. So I proposed this idea a few decades ago, actually, and it's a departure in linguistics because linguistics has usually considered that language consists of words as symbols. So you write them on a piece of paper, for instance. It reminds me of a thing that happened when several years ago, my daughter was learning how to play the piano. She was about 6 years old, or maybe 5, and I asked her, I was working on these problems of how language is organized. I said, Sarah, when you hit the key of the piano with your finger, how does your brain tell your finger what key to hit? And she thought about it. Now, she's 6 years old. She said, well, my brain writes a little note, and it sends it down to my finger, and then the finger reads the note, and it knows what to do. Well, if you think about that a little bit, you see, that doesn't quite make sense, does it? I mean, does the brain have a little pencil in there and a piece of paper? And how does that piece of paper get down to the finger? And how does the finger read the note on the piece of paper? Entonces, bueno,
El profesor comenzó a ver cómo podía vincularse la estructura lingüística con el cerebro, eh, a ver qué pasa, porque generalmente la lingüística describe el lenguaje como un conjunto de símbolos escritos en un papel. Y cuando estaba investigando estas cuestiones, un día recuerda una anécdota donde estaba su hijita de 6 años o tal vez 5 en ese momento, Sarah es su nombre, estaba tocando el piano y el profesor le preguntó, bueno, Sarah, ¿cómo sabe tu dedo qué tecla tiene que apretar a cada momento? Y Sarah lo pensó durante unos segundos y dijo, bueno, mi cerebro escribe una notita adentro y esa notita es enviada hasta el dedo y el dedo la lee y cuando la lee presiona la tecla correcta. Y el profesor se quedó pensando y dice, sí, pero esa explicación no es muy convincente. So we can ask the same question about how people talk. How does your brain tell your tongue what to do when you want to say a particular word? Well, it doesn't write a little note because it doesn't have any paper and pencil up there, and the tongue can't read. There must be another way. And of course there is. It's all done with connections. And we know it's done with nerve connections. The brain has a connection that will go down to that finger and move the muscles that make that finger work. In the same way, it has little connections that go down to muscles in your tongue. And so if I was going to figure out how the language works, I had to do it without symbols. We can't assume that there are little pieces of paper and things that write on them and little eyes that can read. It just doesn't work that way. Entonces uno podría extrapolar esta misma pregunta que en su momento le hizo a su hija Sarah sobre el piano y preguntar lo mismo sobre el lenguaje, ¿no? Podemos pensar que cuando nosotros producimos una palabra tenemos un símbolo en nuestro cerebro y que después ese símbolo se transmite a la lengua y la lengua lo lee. Eso no tiene mucho sentido. Lo que sí sabemos es que el lenguaje tiene asiento en el cerebro y el cerebro no es más que un gran manojo de conexiones neurales, nerviosas. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cómo es que esas conexiones neurales permiten que produzcamos una palabra. O, en el caso del dedo, cómo es que esas conexiones neurales llegan desde ciertas áreas del cerebro hacia el dedo. Y definitivamente la conclusión principal a la que llega el profesor es que tenemos que abandonar esa concepción del lenguaje basada en símbolos si queremos entender cuál es realmente la base del lenguaje. Si vamos a pensar que hay símbolos en el cerebro, tenemos que pensar que hay un lapicito en el cerebro o hay una pequeña entidad con ojos que puede leer esos símbolos. Bueno, realmente no es así. Si sabemos que hay conexiones, para entender la estructura del lenguaje y cómo funciona, tenemos que caracterizar las conexiones en ausencia de símbolos. Y ese es el punto más distintivo de la teoría del profesor. So that's basically how I got into this area. I was starting to work on the structure of language as a network of relationships, and this was before I knew anything about the brain. And so after a while, I was giving lectures about this in these relational networks of language in various places, and people would say to me from the audience, they said, well, these look sort of like wiring diagrams of the brain. Now, is there some relationship between these networks and neural networks? And I had to say, I have no idea, because I didn't know anything about neural networks. But I decided then, well, maybe I better learn something about the brain. La conclusión de que el lenguaje no consta de objetos, sino solamente de conexiones, es un descubrimiento al cual él llegó considerando únicamente evidencia lingüística. En ese momento no sabía nada sobre el cerebro, el profesor Lamb, pero cuando daba sus presentaciones ante audiencias de lingüistas y presentaba sus redes relacionales, muchos le preguntaban, esas redes son muy parecidas a las redes neuronales. ¿Hay alguna conexión entre estas redes con las que usted describe el lenguaje y las redes de neuronas que van apareciendo en las investigaciones neurocientíficas? Y el profesor en su momento no sabía al respecto, pero le pareció un tema interesante y dijo, bueno, vamos a ver si de hecho hay una conexión. Y así fue como comenzó a desarrollar la teoría tal cual la conocemos ahora. Próxima pregunta. Bien. Bueno, a ver, profesor, una pregunta que suele surgir para los legos, las personas que no están
involucradas con la neurolingüística es, bueno, bien, el lenguaje seguramente está en el cerebro, pero ¿en qué parte del cerebro está? ¿Dónde está el lenguaje? So, a question that usually the people tend to ask whenever we say that we're going to talk about neurolinguistics is, well, so language is in the brain, but where is it? In which part of the brain do we have language? Yeah, it's a very interesting question. It turns out that language is not in one location in the brain. It's all over. We can say that certain parts of language are in certain parts of the brain. We know that a lot of linguistic structure is in the left hemisphere, and our recognition of speech is pretty much in the temporal lobe, and our speech production, that means sending signals down to our mouth and tongue and so on to make them produce speech, that's in the frontal lobe in a certain well-known area. And but language is more than that. Language is much more than that, and particularly it's the semantics. We use language because we mean to say something, and semantics is all over the brain, both hemispheres. And it makes sense because we use language to talk about everything that we can experience, and everything that we experience is registered in different parts of the brain. So we can say that language is widely distributed. And so when you're using language, you're using all the parts of the brain. El profesor dice que es una pregunta interesante y que tal vez de manera contraintuitiva la respuesta es que el lenguaje no está en ninguna parte discreta del cerebro, sino que está distribuido a lo largo de todo el cerebro. Sí sabemos que hay zonas especializadas o zonas críticas para el procesamiento de ciertas funciones del lenguaje. Por ejemplo, sabemos que el reconocimiento de los fonemas, de los sonidos que escuchamos, tiene lugar en mayor medida en el lóbulo temporal, mientras que los aspectos motores del lenguaje, la articulación, es decir, el movimiento de la lengua y de los labios y de la laringe para producir ciertos sonidos, se procesa principalmente en el lóbulo frontal. Y si pensamos en la semántica, es decir, el subsistema del lenguaje en el que se procesan los significados, bueno, eso es aún mucho más difícil de describir porque está ampliamente distribuido a lo largo de todo el cerebro. Estas dos áreas primeras que yo mencionaba, ¿no?, para el reconocimiento de los sonidos y la producción de los sonidos, se concentran principalmente en el 97% de las personas en el hemisferio izquierdo. Pero cuando uno piensa en el significado, en realidad está distribuido a lo largo de los dos hemisferios del cerebro, lo cual tiene sentido, dice el profesor, porque el lenguaje nos permite hablar de toda nuestra experiencia y el registro de toda nuestra experiencia congrega regiones cerebrales en toda la estructura de este órgano. Bien, bueno, como hemos visto entonces, las redes relacionales con las que el profesor ha caracterizado la estructura lingüística en principio no tenían ninguna motivación neurológica, es decir, no estaban basadas en evidencia sobre el cerebro, pero después demostraron tener cierta correspondencia. A ver, sería interesante ver qué tipo de correspondencia encontró el profesor en su investigación. So, Professor Lamb, in your research, what kind of relationships or similarities have you found between your relational networks and actual neural networks? Well, it's very interesting. Maybe I could tell you how this came about. When people were asking me about neural networks in relation to my relational networks as I was presenting them in lectures at various universities, then I decided to learn about the brain. So I decided, well, I better. I was teaching at Yale at that time, so I found a neuroscientist at Yale, and I called him up and I said, let's have lunch. And so we went and had lunch, and I asked him, I told him what I was interested in. Could you tell me about how neurons work? And so he started drawing pictures on the paper napkins about neurons and their interconnections and how impulses travel from one neuron to another and all that. And the more he drew these pictures, the more I was quite astounded, because everything corresponded to the relational networks that I had been developing on purely linguistic evidence. So that was very encouraging. And the more so then I really knew I had to study the brain, and I have continued to study, and I have found more and more that the brain structures actually do correspond to relational networks.
And that's a good thing because, after all, our language structure is in our brains, and so it makes sense. El profesor apunta que, bueno, que el estudio de esa correlación entre las redes relacionales y las redes neurales fue una inquietud que él comenzó a evacuar cuando trabajaba en la Universidad de Yale. Y bueno, todo el público en sus conferencias le preguntaba sobre esa similitud. Él no sabía nada al respecto, entonces decidió contactar a un neurólogo en Yale y le pidió, mientras almorzaban, que en una servilleta de papel le explicara cómo funcionaban las neuronas, cómo se estructuraban y cómo viajaban los pulsos de activación a través de una neurona. Y con cada explicación que el neurólogo le daba, él se daba cuenta que la teoría que él había desarrollado, considerando únicamente evidencia lingüística, se correlacionaba muy directamente con el funcionamiento de las neuronas. Y el profesor dice que esto es muy positivo porque significa que la teoría que él estaba desarrollando, basada únicamente en evidencia lingüística, guardaba correlatos con la estructura del cerebro, y eso, como ya hemos visto, es muy valioso porque en última instancia el sistema lingüístico es un sistema cerebral. Vamos a preguntarle al profesor ahora si puede darnos algún ejemplo de cómo es que procesamos la información lingüística en el cerebro. So, Professor Lamb, could you please give us an example of how we process linguistic information in our brains? Okay, bueno, this is, of course, language, as you know, is very complicated, and so what people would really like to know is how a whole sentence works, but that's way too complicated, so let's take just one word. And I'll tell you about a particular experiment that was done in which people were shown pictures of animals. They knew they were going to be seeing a picture of an animal, and all they had to do was to say what the animal was. So they were seeing the picture, and then they had to say the name of the animal. So perhaps a picture of a horse, and you say horse. Now, we think this is something that happens instantaneously, right? You see a horse, you say horse. Entonces, bien, el lenguaje, como sabemos, es muy complicado. Y bueno, a la gente tal vez le gustaría saber, por ejemplo, cómo procesamos una oración completa. Pero bueno, eso sería demasiado, deberíamos utilizar términos y nociones demasiado técnicas. Así que vamos a quedarnos con un ejemplo más sencillo. El profesor nos va a ilustrar cómo es que se procesa una palabra, cuando producimos una sola palabra. Y en particular va a hacer referencia a un experimento que se realizó, en el cual los investigadores le pidieron a un grupo de sujetos que vieran fotos de animales y al momento de verlas que simplemente las nombraran el animal que veían. Así que va a hacer referencia a cuáles son los procesos neurológicos que intervienen en ese proceso aparentemente tan sencillo, porque uno piensa que el acto de nombrar una imagen es instantáneo y sucede que no es tan así. Now, what really happens according to the theory is that you see the horse you see the picture with your eyes. That information goes down the optic nerves to the occipital lobe back here, and from there you have connections going in the network to various different places, which result in recognition that it is a horse as a concept. From there you go to an area in Wernicke's area right in here, that's in the temporal lobe, where the phonological image is formed. You see, there are all these things you have to do just to say horse. You have to get, first it's the concept of a horse, then you get the phonological image horse, and from there you've got to get to your mouth, and it goes across a connection to your frontal lobe, which organizes the speech production mechanism to say horse. Entonces el acto de nombrar un dibujo, como puede ser el dibujo o la fotografía de un caballo, no es instantáneo. De hecho, hay un montón de procesos que tienen una secuencia temporal en el cerebro. Primero, nuestros ojos, la retina, reconoce la imagen del caballo. Se envían entonces conexiones desde los ojos
hacia la parte más posterior del cerebro, el lóbulo occipital. Ahí un conjunto de conexiones muy complejas llegan a zonas primero parietales y después temporales, en particular en el área de Wernicke. Ahí es donde esa imagen que hemos reconocido se asocia con un concepto. El concepto se conecta después con representaciones del sonido en el área de Wernicke, y esas representaciones después tienen que conectarse con los pulsos que nos van a permitir articular, mover los músculos de nuestra boca, de nuestra lengua, para articular esos sonidos que reconocemos como caballo, en español, ¿no? Esas conexiones se van a dar desde el lóbulo temporal a través de un manojo de fibras de larga distancia, llamado fascículo arcuato, que van a desembocar en el lóbulo frontal, y de ahí sigue el patrón de conectividad hacia los músculos propiamente dichos. Entonces es un proceso muy complejo que tiene lugar a través de distintas áreas del cerebro solo para esa acción tan trivial de nuestra vida cotidiana como puede ser nombrar la imagen de un animal que vemos constantemente. Okay, that's the theory. Now, in the experiment I was describing, they used brain imaging on these subjects, and they used the newest type of brain imaging, which is called MEG, that's magnetoencephalography, which can measure the time course of activation of parts of the brain. And it verified this description that I just gave of where the activation was going. And the interesting thing is that it takes 0.6 of a second, 600 milliseconds, from the time the picture is shown. You have to go back here. Take 600 before the word horse comes out. We think it's instantaneous, but actually it's a very complex process to go through all those stages. In fact, 600 milliseconds. Lo que acabamos de exponer anteriormente es lo que predice la teoría. Y lo interesante es que en el experimento se confirmó esto, pero con datos más precisos. En este experimento en particular se utilizó una tecnología muy reciente de neuroimágenes llamada magnetoencefalografía, MEG, MEG es la sigla con la cual se la conoce. Y lo que se vio, lo que se exploró en particular fue el curso temporal de la activación, es decir, cuánto tiempo pasaba desde el momento en que se veía la fotografía hasta el momento en que se producían los sonidos. Y lo que se estableció es que todo este patrón de conexiones que describimos anteriormente requiere de aproximadamente unos 600 milisegundos. Es decir, la sexta parte de un segundo. Y es interesante esto porque confirma lo que predice la teoría, pero también nos demuestra que esa intuición que tenemos nosotros de que el acto de denominación de una imagen es instantáneo, en realidad no lo es así. Se requieren por lo menos de 600 milisegundos durante los cuales hay un patrón de activación muy compleja que concerta distintas áreas del cerebro. Y bueno, antes de despedirnos del profesor Lam, me gustaría consultar sobre algo que es un rumor que circula por ahí, que además de sus intereses de investigación en lingüística, tiene algunas ocupaciones acrobáticas. En particular, parece ser que el profesor practica trapecio. So, said the words out there that other than linguistics, you have other interests, some of them verging on the acrobatic side of things. And is it true that you practice or used to practice trapeze? Well, actually, it is. What happened, we went down to a place in Mexico with my daughter and her husband and 2 daughters, so my 2 granddaughters. And at this resort, they had a flying trapeze set up. And so one morning, they were inviting children to go up on the flying trapeze, and I watched my 4-year-old granddaughter, Lauren, climb up that ladder, way up. And I said, well, okay, if she can do it, I can do it. And so that afternoon, they had the adults. And so I went up the ladder, and I swung on the trapeze. And
So at that point, they say if you go up 3 times, you're hooked. And I did go up 3 times, and I was hooked. So I became an addict of flying trapeze for a few years. How old were you when you first did it? The first time I ever went up, I was 70 years old. And are you going to translate this? Yeah. El profesor nos dice que sí, que esa historia es verdadera, que una vez durante un viaje que hicieron a México con su hija, el esposo de su hija y sus 2 nietas, fueron a una sesión de trapecistas y que también el público tenía la oportunidad de participar. Lauren, una de sus nietas, que tenía 4 años en ese momento, se subió al trapecio y y se tiró. Y el profesor pensó, bueno, si ella lo puede hacer a los 4 años de edad, yo también tendría que poder hacerlo. Y lo probó y lo hizo. Y parece ser que hay un dicho que reza que quien hace trapecio 3 veces queda enganchado para toda la vida. El profesor dice que lo hizo 3 veces y quedó enganchado y que lo practicó durante varios años. Yo después le pregunté qué edad tenía cuando hizo esto por primera vez. 70 años. El profesor Sidney Lamb, esto se puede constatar con un video en YouTube, hizo una mortal en trapecio a los 70 años, lo cual da cuenta de el vigor y la energía que tiene el profesor. Actualmente tiene 83 años y continúa viajando por el mundo dando conferencias e iluminando a su público sobre los vínculos entre el lenguaje y el cerebro. Hoy hemos tenido la oportunidad de compartir un poco de tiempo con él y realmente ha sido un privilegio. It's been a privilege, Sid, to share this time with you, so thank you very much. It's been a privilege to be here. Thank you. Okay, muchas gracias a todos.